En sala de espera, pues yo creo que vamos dejándolos pasar, por favor. Listo. Bueno, pues los saludo, buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario. Les recordamos que ahora ya somos una unidad de investigación en bioingeniería, la cual congrega 3 líneas de investigación, una del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, líder del laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, otra de la doctora Guadalupe Salinas Juárez y otra más de un servidor. Hemos conformado una unidad de investigación en bioingeniería. Por eso ahora pues ya les aparece en la promo así y pues estamos contentos. En esta ocasión va a hacer la presentación uno de nuestros alumnos de servicio social, que es Eric Vladimir. Él nos va a presentar un trabajo preliminar que está haciendo sobre la síntesis histórica de la reología. El trabajo no está terminado, apenas está con un informe preliminar que hizo en su servicio social y quizás a futuro lo retome para su trabajo de tesis. Pues te dejo el micrófono, Eric, y adelante. Y pues nuevamente sean bienvenidos todos y pues comenzamos. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Como ya lo mencionó el profesor Fausto, el día de hoy les voy a estar hablando del trabajo que desarrollé a lo largo del servicio social, que se enfoca en la síntesis histórica de la reología. Igual, ya lo mencionó el doctor Fausto, es parte de la unidad de investigación de bioingeniería por parte del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte en la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza. Este servicio se realizó específicamente en fluidos complejos aplicados a desarrollos tecnológicos. Mi asesor fue el doctor Fausto y pues, un servidor, Valencia Guzmán, Eric Vladimir. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Ok. A lo largo de esta presentación les hablaré de distintos puntos, empezando con una breve introducción, siguiendo con las generalidades y entrando en tema de los materiales ideales, de los cuales los vamos a dividir en 4. Un grupo de cuerpo rígido, de sólidos elásticos, fluidos no viscosos y líquidos newtonianos. Y por último, voy a hablar un poco de lo que es la viscoelasticidad lineal, ya que es una característica bastante importante para la reología. Bueno, comenzamos con lo que es la introducción. Ay, permítanme, disculpen. No sé si ya se me oye bien, me percaté que el micrófono lo tenía un poco lejos. ¿Sí se oye? Ok, gracias. Bueno, continúo. ¿Qué es la reología? La reología es la rama de la física que se encarga de estudiar la deformación y el esfuerzo. Una parte muy importante de esta ciencia es la aplicabilidad que tiene, tanto en la ingeniería, en la investigación, en la industria. Abarca varias industrias, por ejemplo, sería la alimenticia, la farmacéutica, la cosmética. Se me hace importante mencionar que la deformación es un cambio físico en las formas que tiene un cuerpo, ¿no? Que se produce por una fuerza externa o también puede llegarse a producir por el cambio de temperaturas. Y el esfuerzo son las cargas que puede soportar una estructura debido a estas fuerzas que influyen para poder
de formarlas. Bueno, continúo. Eh, ¿Cuándo surgió y por qué surgió? Bueno, a diferencia de otras ciencias, la arqueología tiene un surgimiento en una fecha específica debido a distintos acuerdos que se hicieron en un simposio de plasticidad. Más específicamente en el tercer simposio de plasticidad que se llevó en Columbia, Ohio, en el año de 1929. Bueno, como ya lo mencioné, esta ciencia surgió en la fecha específica del 29 de abril de 1929 debido a la necesidad que encontraron estos científicos a describir el flujo y la deformación de todos los materiales en general. Bueno, continuamos con lo que son las generalidades. Dentro de estas generalidades podemos hablar, como ya lo mencioné antes, que la reología estudia la deformación, el flujo, el esfuerzo, el comportamiento que tienen los materiales ante una fuerza y también estudia las propiedades físicas y estructurales que pueden llegar a tener estos materiales. Esta ciencia también se encarga en entender la viscosidad, la densidad, la elasticidad, la plasticidad, la fluidez y la viscoelasticidad. Recordemos que el flujo es un desplazamiento, es como, el desplazamiento de un fluido, en este caso un líquido o un gas, y puede medirse en varios tipos, ¿no? Como es el flujo laminar y el flujo turbulento. Eh, de la viscosidad, ah, podemos decir que es la resistencia que tiene un material a modificar su forma. La elasticidad, por ejemplo, puede ser mm, ah, como ay, como un cuerpo que trata de tomar su forma original, ¿no? La fuerza con la que este cuerpo regresa a su forma original. La plasticidad es como esa propiedad que tienen los cuerpos, similar a los plásticos, a ser muy moldeables, manejables o flexibles. Y la viscoelasticidad es como un comportamiento híbrido entre sólido y líquido. Más adelante les hablaré un poco de eso. Bueno, continuando con las generalidades, la reología también se encarga de describir y predecir el comportamiento de los materiales mediante distintos modelos matemáticos. Eh, Aquí tenemos unos ejemplos de leyes y modelos en los que puede entrar la reología. Es importante mencionar que no son los únicos, existen más, nada más que a mi criterio estos fueron los más importantes, ¿no? Como son la ley de Hooke, la ley de Plus, la ley de la viscosidad de Newton, los modelos como son el de Maxwell, Kelvin y Jeffrey. Bueno, ahora sí entrando en materia del trabajo, me enfoqué más que nada en los experimentos a lo largo del tiempo para poder, bueno, los experimentos que influyeron en poder determinar a la reología como una ciencia establecida. Empezamos con registros desde la antigüedad, ¿no? Aproximadamente en el año 250 a.C. con Arquímedes. Se encargó de estudiar los cuerpos rígidos. Es importante mencionar también que no fue el único que estudió este tipo de cuerpos. Uno de los más importantes, al igual que él, fue Newton. Se enfocaron en la mecánica de los cuerpos. Igual más adelante les hablaré de esto. Continuamos con el siglo XV, aproximadamente en el año de 1600. Se comenzó el estudio de los
los cuerpos rígidos o sólidos elásticos, con Bowley, Hooke y Young. En el siglo XVI se estudió lo que son los fluidos no viscosos. Las personas más importantes que estudiaron estos fue Pascal y Euler. Eh, por último, tenemos en el siglo XVII a los líquidos newtonianos, donde al igual que antes, Newton es un importante autor de esto. Personas también como Niebuhr, Stokes, Hengel y Poiseuille se encargaron de seguir desarrollando estas habilidades. Esta línea del tiempo se enfoca más que nada en los materiales ideales, de los que les voy a hablar a continuación. Bueno, en los materiales ideales que mencionaré están los cuerpos rígidos, los sólidos elásticos, los fluidos viscosos y los líquidos newtonianos. Dentro de los cuerpos, hablar, como ya lo mencioné, de Arquímedes y de Newton, que fueron los principales que comenzaron a estudiar este tipo de sólidos. Ellos se centraron en los cuerpos que no sufren una deformación para poder estudiar la mecánica del cuerpo, ante una fuerza externa, ver su comportamiento. Una de las partes más representativas de esta sección es que Newton logró desarrollar la ley de traslación de un cuerpo rígido, lo cual lo llevó a definirlo que siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre el cuerpo, produce una aceleración. Esta aceleración es directamente proporcional este, a la fuerza que ejerce, pero no es proporcional a la masa. La ecuación que representa esta ley es una ecuación muy sencilla, simplemente es la ecuación de fuerza, que es igual a masa por aceleración. Algo importante que se debe mencionar es que la fuerza y la aceleración son representadas de manera vectorial. Bueno, continuamos con lo que son los sólidos elásticos. En los sólidos elásticos, uno de sus principales autores es Robert Bowling. Cerca del año de 1660, comenzó a estudiar el comportamiento elástico del aire. Es importante mencionar que pues, el aire no se toma como un sólido elástico, pero esto dio como que un preámbulo a los experimentos de los demás científicos que estudiaron en específico esta sección de los sólidos elásticos. Con los experimentos que llevó Bowley, con el estudio del aire mediante una bomba, pudo demostrar que la atmósfera que nos rodea está aplicando una fuerza de compresión a cualquier superficie o a cualquier objeto. Podría ser nosotros, la computadora, a plantas, animales, etcétera. Bueno, como ya lo mencioné, estos experimentos llevaron a definir a Bowling que hay un resorte o un poder elástico en el aire. Digamos que lo explicó de una manera adecuada para su tiempo, porque dijo que cualquier cuerpo que tenga un esfuerzo directamente por ejemplo, en un gas, va a causar que este gas, mm, pues sí, esté comprimido, pero cuando esta presión salga del gas, lo que va a hacer es tratar de expandirse. Eso lo tomó como un efecto de elasticidad presente en el aire.
Bueno, continuando con esto ayudó a Robert Hooke, que fue influenciado por los experimentos de Bowling, cerca del año de 1678, a desarrollar sus propios experimentos, pero ya centrándonos más en los materiales sólidos. Trató de comprobar la ley perdón, la teoría de los resortes, que es la ley de Hooke. Eh, bueno, esta ley la desarrolló con el experimento de los resortes, que consistía en suspender a los mismos resortes con un objeto de masa conocida en el inferior de los resortes. O sea, estaban fijos arriba en una base y abajo se le ponía el peso para poder llevar a cabo este experimento. Al desarrollar este experimento, él pudo ah, como que expresar que la elongación ajá, la elongación de los resortes es directamente proporcional a la fuerza que se aplica sobre él. Eh, Esto tiene como que un límite, ¿no? O sea, esto es válido hasta que el resorte no pase más allá de su límite de elasticidad que tiene el resorte. La ecuación matemática que desarrolló debido a estos experimentos, bueno, se puede ver aquí en la pantalla, también es una ecuación muy sencilla, donde la fuerza es igual a la constante de elasticidad de un resorte y se multiplica por la elongación o la elasticidad que tuvo el resorte durante el experimento. Aquí podemos percibir que se cumple lo que dijo, que es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Bueno, continuando igual con los sólidos elásticos, ahora en esta ocasión, Young, al igual que su antecesor, fue inspirado por los experimentos anteriores. Él trató de comprobar la ley de Hooke eh, para poder determinar ah, muchos factores. En este caso, eh, Young pudo describir lo que es una propiedad muy característica, que es el módulo de Young, que se podría definir que es la medida de la rigidez de un material elástico. A diferencia de su antecesor, Young llevó prácticamente el mismo experimento de los resortes, pero en esta ocasión él lo hizo con resortes de acero y se centró en medir la deformación, no no la fuerza. Bueno, seguimos con lo que son los fluidos no viscosos. En los fluidos no viscosos, uno de los representantes más importantes fue Pascal. Los experimentos que llevó Pascal. eh, Disculpe, creo que se me cortó tantito, no sé si todavía se escuche. Eh, Sí, ok, muchas gracias. Bueno, continúo. Disculpe. Como ya lo había mencionado, pues Pascal fue uno de los representantes de esta sección. Él contribuyó al campo de la hidrodinámica y al entendimiento de los fluidos no viscosos o fluidos invísidos. Se centró más que nada en la presión de los líquidos para poder determinar posteriormente las características de estos mismos fluidos. Bueno, dentro de los experimentos, él llevó a cabo lo que es el principio de Pascal, que se centra en la presión aplicada. Esta presión que se aplica, mm, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, entra una presión en el área del líquido que está contenido dentro del recipiente. Esta presión que se ejerce se reparte uniformemente a lo largo de todo el líquido, lo cual hace que esta presión tenga
el mismo valor en todas sus direcciones. Bueno, como se puede ver en la imagen. Uno de los experimentos menos conocidos de Pascal, pero también muy importante para la concepción de la reología, fue que experimentó con distintos licores. Esto para demostrar que la altura es proporcional al peso. Debido a esto que demostró, también pudo decir que la densidad no influye en el peso que tiene el líquido. En la imagen podemos ver un tubo U, donde Pascal empezó a experimentar con este tipo de sustancias para poder determinar si la altura tenía algo que ver con la densidad, debido a los resultados que, que obtuvo. Pues, determinó eso, la densidad no tiene nada que ver. Simplemente es la altura de los pesos. En la parte del líquido C se puede ver como que un vacío. Ahí también puede entrar como que un principio de presión, donde esa presión también equivale a la fuerza que se está aplicando y por eso tiene un peso diferente al A, pero si lo medimos, como se puede ver en la parte superior, se encuentra como a la misma altura. Bueno, este experimento dio paso al estudio del movimiento de los fluidos que su viscosidad no es tan importante dentro de ellos, o que no es muy perceptible, que se encuentra un poco ausente, como lo puede ser el agua. Bueno, continuamos con los líquidos newtonianos. Los líquidos newtonianos, Gottfried Hagen también realizó distintos experimentos donde se determinaba la caída de la presión, pero él se centró en hacer experimentos dentro de tubos pequeños de vidrio. Tenían que tener diámetros y longitudes conocidas para que este experimento se llevara a cabo y poder determinar bueno, sí, más adecuado la presión que él quería estudiar. Este experimento se llevó a diferentes caudales para recopilar distintos datos y poder tener más precisión en las determinaciones que posteriormente hizo. La determinación que él realizó menciona que la caída de presión en un flujo es directamente proporcional a la velocidad del fluido y a la longitud del tubo, pero es inversamente proporcional al diámetro que tiene este tubo. Influenciado por esto, Jean-Lenoir-Marie User realizó prácticamente el mismo experimento que él, con los tubos, con diferentes caudales, con agua. Pero la diferencia de los experimentos que llevó Hagen y Poussel fue que este último tomó tubos capilares para poder determinar las presiones, las caídas de presiones que existían en estos tubos. Gracias a esto, Poussel pudo describir la siguiente ecuación, donde el flujo es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la diferencia de presión de la entrada y de la salida, que se multiplica por el diámetro elevado al cuadrado entre la longitud del tubo. Por último, les hablaré un poco de lo que es la viscosidad, perdón, la viscoelasticidad lineal. Al igual que en las secciones pasadas, uno de los representantes más importantes en esta parte fue Wilhelm Wiener. Él fue un científico alemán que desarrolló distintas prácticas o experimentos que ayudaron a entender lo que es la viscoelasticidad. Dentro de estos experimentos de Weber,
utilizó una varilla de vidrio para poder medir la fuerza o la elasticidad que tiene este material. Pero como les mencioné antes, esta parte es como si fuera híbrido. Es como si fuera sólido y líquido. No sé cómo expresarlo de una manera adecuada. Pero bueno, actualmente se sabe que el vidrio es como un fluido que va muy, muy, muy lentamente, pero al mismo tiempo es sólido. O sea, la percepción de fluidez es muy, muy, muy lenta. Esto le ayudó a Weaver a poder desarrollar este experimento con la varilla de vidrio. Ah, Gracias a esto, él como que se inspiró a estudiar diversos materiales como el caucho, que tienen diferentes características y es un material un poco complejo para ver su viscoelasticidad, su densidad, su tipo de esfuerzos que se le pueden ejercer a este material. Bueno, debido a este experimento, él también pudo definir lo que es la viscoelasticidad. Si es la capacidad de un material para deformarse. Ajá, es un poco complicado porque, como ya lo mencioné antes, es como un comportamiento híbrido. Si es sólido elástico o un líquido viscoso. Mm, Bueno, sí, sería de esa manera. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o aclaración, aquí estamos. Gracias. Bueno, gracias, Eric, por tu presentación. Como habíamos mencionado, pues es un trabajo que está en desarrollo, no está terminado. Puntos básicos con los que nace la rheología. Entonces, si gustan participar haciendo alguna pregunta, levantando la mano, por favor, o mediante el chat también pueden hacer sus preguntas. Cualquier comentario es bienvenido, preguntas, dudas o sugerencias. Veo la mano levantada de Luis. Adelante, Luis. Sí, doctor, gracias por la palabra. Bueno, Eric, primero te felicito. Hiciste una buena presentación. Creo que el contenido de tu presentación es adecuado, imágenes, menos texto y algo bien importante que siempre les decimos aquí a los estudiantes es que hay que poner referencias, ¿verdad? Yo noté que tienes referencias de fuentes de revisión por pares. Eso también es muy importante porque eso funciona a manera de que entre investigadores, pues, ven si la información es correcta, tiene sentido, etcétera. Entonces, me parecieron muy buenas tus fuentes, en ese sentido, muy bien. Sí tienes que mejorar en cuanto a leer más los textos, a sintetizar un poco más la información, pero en general tu presentación fue adecuada. Te agradezco también adicionalmente que expongas aquí en estos seminarios, porque el objetivo de los seminarios es que ustedes vayan exponiendo, se vayan exponiendo, como dice el doctor Emilio, para que mejoren, precisamente para eso, precisamente. Muy bien, Eric. Mi primera pregunta sería, ¿un sólido rígido se deforma? Pues de cierta manera sí se puede deformar debido a los esfuerzos. Bueno, si se le implica una fuerza bastante grande, se puede deformar y puede tener distintos tipos pues, como de corte, podría decirse. Es que en aquel entonces, bueno, de lo que estuve leyendo, bueno, no creían que estos sólidos
podrían tener alguna deformación mínima. No sé si me explico. Sí, es que de hecho, fíjate que la definición de cuerpo rígido es que no se deforma bajo ninguna circunstancia. Aunque, así como lo mencionas, en la antigüedad, pues era un material ideal. De hecho, ese cuerpo se utilizó para formular las leyes de Newton, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Un cuerpo que no se deforma y que la fuerza actúa de manera instantánea. Por eso no se deforma, ¿ok? Material rígido no se deforma bajo ninguna circunstancia. Y como bien lo mencionas, es un material ideal. ¿En la realidad existe un material que sea absolutamente rígido? Esa es mi otra pregunta, Eric. Ah, podría, podría ser. Bueno, es que también como lo mencionó, es como que la definición de que no se deforma, pero hasta donde he leído, no existe como que un material que no se deforme al 100%. Sí, muy bien. Todo material, al menos en este universo, ¿no? Por así decirlo, se deforma de cierta forma, hasta la madera, el acero inoxidable, metales, los cerámicos, sí se deforman, pero a simple vista no lo percibimos. Hay poca separación entre los átomos y posteriormente los materiales simplemente se rompen, se fracturan, ¿verdad? Ese es el término técnico. Sí se deforman poquitito, pero llegan rápidamente a la fractura. Y en efecto, no existe un material rígido, de ahí el que sea un material ideal, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta, Eric, ya que tenemos un poquito de tiempo. Sí, En cuanto a la perspectiva histórica, primero nos presentaste los experimentos que se llevaron a cabo para dilucidar si un gas o un líquido se deformaran, tenían ciertas propiedades, etc. ¿Cuándo dirías que es la fecha donde formalmente se establece la reología como una ciencia que combina características de sólido y de líquido? ¿Cuál dirías que es esa fecha? O al menos el siglo, ¿no? ¿En qué siglo se estableció? bueno, yo nada más mencioné que se estableció en 1929, pero como usted lo menciona, ya cuando se meten los sólidos, los líquidos y todo este tipo de materiales, yo pienso que ya sería en el siglo XX, ajá, más adelante de esta fecha, porque hubo estudios más adelante de lo poco que llegué a abarcar, porque yo me quedé en el siglo XVIII, más o menos, que es por 1900. No, 1800. Sí, yo creo que es por el siglo XX, donde se empieza a desarrollar a profundidad este tipo de estudios con estos materiales. Sí, efectivamente, en el 28, se dice que fue en el 28 porque se estableció por medio de un congreso de reología, ¿no? El primer congreso de reología que se llevó en la historia. Marcus Reiner y Bingham, ¿verdad? Curiosamente, Sí, Bingham Singer. era un ingeniero civil que estudiaba la plasticidad y la otra persona, Marcus Reiner, se enfocaba más en los fluidos no newtonianos. Entonces, literalmente se juntaron esas dos personas y salió la reología, ¿verdad? Que estudia la viscoelasticidad o viscoplasticidad, si es elasticidad no lineal. Muy bien. Y bueno, solo como dato curioso, a partir de los 60, 70, que se formuló la mecánica del medio continuo, la reología que conocemos actualmente se fundamentó, ¿verdad? Con los tensores, con la parte elástica, la parte viscosa. Fue a partir de los 70, 60, una cosa así, ¿no? Entonces, también te sugiero, Eric, que estudies así a grosso modo, ¿verdad? Por así decirlo, digamos, el punto en el que la reología parte de ser un estudio fenomenológico, como el que tú nos mencionabas, estudiar elasticidad y viscosidad de manera separada y luego juntarlos, y luego el formalismo matemático, que viene a partir de los 70s, con el desarrollo de la mecánica del medio continuo, ¿no? Pero te digo, es solamente de manera superficial, porque ese es un punto también bien importante. En la actualidad utilizamos todas esas formulaciones, ¿ok? Creo que sería un agregado interesante en tu trabajo de tesis, tengo entendido, ¿verdad? Que
¿Vas a continuar con esto o bueno, en lo que vais a hacer en el futuro, ¿no? Bueno, otra pregunta, sí tengo tiempo. Disculpa, voy a hacer otra pregunta. No, sí, adelante, adelante. Gracias, Eric. Muy bien. ¿Tú dirías que un gas tiene viscoelasticidad? ¿Por qué sí y por qué no? Pues es que para tener viscoelasticidad se necesita tener características de sólido, porque algo que sí se me quedó muy presente que es como que una mezcla de las dos características, que tiene que ser fluido, pero al mismo tiempo tiene que ser como sólido. Podría ser cuando un gas está sumamente comprimido, pues ya no se puede comprimir más. Esa sería como la parte sólida, creo yo. Ok. Y pues la parte fluida, pues en general los gases son fluidos por naturaleza. Sí, de hecho un gas tiene una viscosidad muy baja, ¿verdad? Y por lo general se considera nula, que se acerca a los fluidos ideales no viscosos, los que estudió Pascal, como tú nos mencionabas. En algunas condiciones de alta compresión, supongo que no aumenta demasiado la viscosidad y sigue siendo prácticamente nula. En cuanto al efecto de la elasticidad, pues curiosamente los primeros modelos viscoelásticos lineales, el de Maxwell, por ejemplo, él originalmente utilizó esa ecuación para describir gases, precisamente tratando de describir la viscoelasticidad de los gases. Si vemos la elasticidad como la separación atómica o la distancia entre los átomos, pues por supuesto que los gases también exhiben ese comportamiento, ¿verdad? En los sólidos es más obvio, porque los átomos están quietos, se separan un poco y tiene elasticidad el sólido. En un gas ya no es tan evidente porque las moléculas están muy separadas entre sí, ¿verdad? Entonces, sí hay efectos de elasticidad, pero son muy bajos, casi imperceptibles a la vista y hasta para microscopía y todo eso, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, no tiene viscoelasticidad, ¿ok? Tampoco tiene viscosidad. De hecho, la ciencia que estudia los gases y los considera no viscosos es la aeronáutica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya voy a terminar. Ya, Eric, muchas gracias. Gracias por todas tus respuestas. Sí has leído. Solamente te falta juntar esa información, plasmarla en tu presentación, en tu informe, por supuesto. Y bueno, te felicito nuevamente. Serían todas mis preguntas, doctor Fausto. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Pues, si alguien más quiere participar, levantando la mano. Doctor Edson, Sí, no sé si me escuchas, Eric. adelante. ¿Sí me escuchas? Sí lo escucho, profe. Bueno, buenas tardes. Te felicito, Eric, por la presentación. Una pregunta, Eric. Fíjate que yo tomé un curso en el CINVESTAP de mecánica clásica. El CINVESTAP es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del POLI. Y uno de las personas que me dio el curso de mecánica clásica, newtoniana, me comentó una cosa que siempre me causó, digamos, extrañeza, porque es importante que lo menciones ahí dentro de lo que tú estás trabajando. Yo llegué con el concepto de lo que había aprendido en la maestría en física, que la segunda ley de Newton es fuerza en su forma, digamos, más general, un poquito más general, es igual al cambio del tiempo en el ímpetu, es la tasa de variación o la derivada del ímpetu con respecto al tiempo. Y el ímpetu está relacionado con la velocidad y la constante proporcional es la masa. Pero yo llegué y le comenté que la fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es lo que yo le comenté y me dijo que estaba equivocado. No equivocado en el sentido de que esté mal la ecuación, sino que Newton nunca habló de aceleración, nunca habló de masa por aceleración, habló de los absolutos, es decir, del cambio de momento. O sea, la fuerza está ligada al cambio de momento y el momento está relacionado con la velocidad. Entonces, ¿a ti qué te parece esta definición? ¿Qué podrías aportar con lo que has estudiado con respecto a la segunda ley de Newton? ¿Tú crees que sea correcto, no sea correcto?
Ok, yo pienso que tiene mucho que ver con lo de la aceleración. Bueno, usted menciona que no habló directamente de aceleración, sino que pienso que eso tiene que ver con el desplazamiento de la fuerza que se ejerce en el material, porque la fuerza ay, ¿cómo decirlo? Si quieres, piénsalo como una partícula puntual. Tú aplicas una fuerza y Ajá, la partícula cambia su estado. Su estado es el reposo, es el absoluto, el estado es el ajá. reposo. Entonces, cuando aplicas una fuerza en esa dirección, lo que hace la partícula, hablando de una partícula de masa puntual, cambia su estado. El estado es permanecer en reposo. Al cambiar su estado, se mueve. Por eso es la cuestión de la inercia. Ahí ligamos la inercia, que es un término que no se entiende tan bien, digamos, en la literatura, o yo no lo entendía tan bien. ¿Qué sería para ti la inercia en ese punto? Es como la fuerza que recibe, bueno, por ejemplo, lo que decía de la partícula es la fuerza que recibe. O sea, estamos, dando una fuerza en una dirección. Este cuerpo está en estado estacionario. Lo que hace es recibir y como que absorber esa fuerza para poder, pues, sacarla. Es como el empuje que tiene, sería la inercia que tiene. Bueno, yo lo veo de esa manera. Fíjate bien. Por ejemplo, si tú quieres mover una partícula o una masa donde tú estás, si tú Ujú, mueves la silla donde estás sentado, es fácil moverla una distancia de 2 metros en tu ujú. cuarto. La mueves. Pero ¿qué pasa? Y esa silla pesa unos 20 kilogramos, 15 kilogramos, etcétera. Pero ¿qué pasa si alguien trata de mover la silla y aparte de la silla tu masa? O sea, sería la masa de la silla más tu masa, sería la masa total. Si tú la tratas de modificar su estado es permanecer ahí donde tú estás. No hay ninguna fuerza que altere ese estado. Entonces, si tú agarras y la tratas de llevar a 2 metros, presentas más resistencia. ¿Por qué? Porque hay más masa. La masa indirectamente es una medida de la inercia. Entonces, el cuerpo, o sea, en este caso la silla y tú, no quieren ser modificados, no quieren ser movidos a 2 metros. Entonces, esa relación entre la masa y la resistencia para moverse es lo que está ligado a la segunda ley de Newton, es la inercia. Por ejemplo, cuando tú vas en un carro, es el clásico ejemplo, yo no lo entendía, de hecho me lo explicó el doctor Fausto. Pon un libro exactamente enfrente de donde tú tienes, digamos, donde pones cualquier papel en el carro y acelera. ¿Qué pasa con el libro? El libro no se va en la dirección donde estás acelerando, sino se va en la dirección opuesta. El libro se cae. ¿Por qué crees que se caiga? Porque el libro no quiere moverse, quiere mantener su estado de reposo. Entonces, una manera de contrarrestar el movimiento en la dirección donde lo estás acelerando es ir en la dirección opuesta. Por eso se mueve, porque no quiere modificarse. Entonces, si tú me llevas a la derecha, yo me muevo hacia la izquierda. O sea, es una consecuencia de la segunda ley de Newton, de la primera ley de un cuerpo no cambia o modifica su estado si no hay un agente externo. Externo es una fuerza que modifique su estado. Entonces, esos conceptos son muy importantes y la palabra clave en todo eso es resistencia, porque la viscosidad, ¿qué es? Ahora la viscosidad, ¿qué es? Es la resistencia de un líquido a cambiar su estado, a deformarse. A fluir continua y Ajá, irreversiblemente. Por eso, fíjate bien, la resistencia, esa palabra es clave, la resistencia a cambiar su estado de movimiento, la resistencia a cambiar a que fluya, que se deforme continua y reversiblemente. O sea, esa palabra de resistencia es muy importante en la cuestión de ingeniería. Es la resistencia que presenta al paso de los electrones. La ecuación de Hagen y Poiseuille, digamos, es una medida indirecta de la ley de Newton, pero la ley de Newton se aplica a cuerpos puntuales y la ecuación de Hagen y Poiseuille es una ecuación promediada. Por eso siempre es una medida de la resistencia de algo. Por ejemplo, nosotros estudiamos la permeabilidad, pues tu hermana es médico. Nosotros vemos la medida de la resistencia que presenta un medio para que la sangre fluya en todo el sistema circulatorio. En este caso, tienes una relación entre el gradiente de presión y el flujo.
y el cociente se llama función de transferencia, que es una medida de la resistencia. Entonces, yo creo que tu trabajo, a pesar de que se vea, digamos, mucha gente pensaría erróneamente que es básico, si tú le metes ciertas ecuaciones y con todo el marco teórico que tú tienes, va a ser un trabajo no muy bueno, excelente, porque lo que adolecemos ahí en la fe, estamos trabajando en eso, es en los conceptos. Se habla, por ejemplo, mencionaste estacionario, eso es a tiempos largos. No, tenemos que hablar correctamente. Las leyes de Newton estudian, no se meten tanto en los estados transitorios o estacionarios, simplemente hay que definir bien las leyes de la termodinámica, que hay muchos errores que se tienen, por ejemplo, en la temperatura, en la energía interna, etcétera. Entonces, creo que tu trabajo, si se complementa con ecuaciones, todo, va a ser un trabajo muy bueno a nivel de transferencia de momentum, energía y masa. Entonces, hay que meter algunas ecuaciones, bien, citarlo muy bien, y va a ser algo que puede escalarse en un libro ahí para tus compañeros, ¿de acuerdo? Eso sería los únicos comentarios. Hay que definir bien en un glosario todos los conceptos y que queden bien claros para todos tus compañeros. ¿Ok? Yo te felicito. Nada más era el comentario que te quería hacer. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Pues gracias. Gracias al doctor Edson por sus comentarios. Pues sí, Eric, yo también te felicito. Efectivamente, las ecuaciones que aparentemente son muy sencillas, porque son ecuaciones de proporcionalidad directa, si tú las analizas, se puede sacar mucha información de la física del problema y realmente no son tan sencillas, porque acuérdate que en la mecánica se estudian partículas, pero en reología lo que estudiamos son medios continuos, ya no son partículas. Entonces, hay una diferencia y no es tan simple hacer el paso de partícula a medio continuo. Hay que hacer varias suposiciones ahí. Pero ya estás empezando a familiarizarte con estos conceptos, con estas ecuaciones. Yo te felicito por el trabajo que has hecho. Yo espero que continúes con tu tesis. Y pues aprovechando, voy a hacerte una pregunta. El término, yo creo que el más esencial en reología es la viscosidad, pero nada más lo mencionaste, pero no lo definiste. Entonces yo creo que falta esa parte de definir qué es viscosidad, qué ley obedece, qué unidades tiene, etcétera. Entonces esa sería mi pregunta. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la viscosidad de un fluido? Sí, como le había mencionado al doctor Edson, tengo entendido que la viscosidad es como la resistencia que opone un material o una sustancia a ser modificada. No sé qué otra parte me había preguntado, nada más me quedé con la definición. Bueno, para mí esa es la definición. Sí, perdón. Sí, la viscosidad tú la puedes definir como la resistencia de un fluido, porque en general hablamos de fluidos, pueden ser gases, pueden ser líquidos. Entonces, en general decimos la resistencia de un fluido a deformarse. ¿Y qué es la deformación en un fluido? Pues es el flujo, ¿de acuerdo? La deformación en un fluido es el flujo, a diferencia de un sólido. Pero esa es una simple interpretación, porque la viscosidad tiene una ecuación muy particular. ¿Cómo se calcula? Esa sería la pregunta. ¿Y qué unidades tiene? Ok. Si no mal recuerdo, es una ecuación sencilla, era la deformación sobre el esfuerzo, si no mal recuerdo. Creo que estoy mal en Bueno, esa esa. es la fluidez. Ese es el inverso de la viscosidad. Pero bueno, más o menos. ¿Qué unidades tiene finalmente? Es el esfuerzo cortante entre la deformación, entre la rapidez de deformación cortante.
¿Y qué unidades te da? ¿Podrían ser newtons? Honestamente no recuerdo. No, no podrían ser newtons, es para fuerza. Y Híjole. acuérdate que la fuerza no es lo mismo que el esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y esfuerzo? El esfuerzo, a ver, y recuerdo un poco. Am, el esfuerzo es como la cantidad que resiste un material antes de romperse o deformarse. Y la fuerza es lo que se le aplica para que se deforme. Bueno, acuérdate, esa es una interpretación, pero las ecuaciones no mienten. Ya dijiste que la fuerza es la segunda ley de Newton. Masa por la aceleración, y lo que te preguntaba el doctor Edson, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es lo que llamamos aceleración. De ahí viene la fuerza. Ujú. Y luego el esfuerzo es la fuerza dividida entre el área de aplicación. ¿De acuerdo? Eso te da otras unidades diferentes. De newtons te da pascal. Los esfuerzos tienen unidades de pascales. Y luego la deformación, ¿qué unidades tiene? Bueno, en este caso es la rapidez de deformación. No, honestamente no recuerdo Bueno, las hay unidades. conceptos que te falta repasar, ¿de acuerdo? Sí, claro. La rapidez de deformación tiene unidades de 1 sobre segundo, y el cociente de esfuerzo entre rapidez de deformación te da pascal segundo, que son las unidades de viscosidad en sistema internacional. ¿De acuerdo? Pascal segundo. No tienen un nombre particular, simplemente son unidades de viscosidad. Y en otros sistemas, pues la viscosidad puede definirse en POAS, ¿de acuerdo? Bueno, en otros sistemas, pero casi siempre usamos nosotros la del sistema internacional, que es Pascal segundo. Bueno, pues yo te felicito porque a través de este seminario ya empezaste a familiarizarte con los conceptos. Por supuesto, te falta leer más, empaparte más de algunos conceptos, y terminar con la síntesis histórica, porque todavía faltan algunos experimentos importantes. Pero pues a mí me pareció bien tu exposición, como dijo el maestro Luis, sin tanta letra, sin tanto texto. Eso me pareció muy bien, que tú nos hayas más bien descrito lo que tú entendiste, que se agradece mucho, sobre todo a un expositor, que no nos ponga a leer en su presentación, ¿no? Entonces, yo te felicito, les agradezco a los asistentes, y pues les deseamos buena tarde y los esperamos el próximo viernes, y ya les estaremos avisando de qué se trata el siguiente seminario. Gracias por su asistencia. Que tengan buena tarde.
Gracias, Luis. Nos vemos ahí en la FES. Sí, Doc, nos vemos en un rato. Hasta luego. Vale, Luis. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buena tarde.